Bien, vamos directo hasta la Procuraduría de la Nación. Se genera información importante a esa hora. Muy buenas tardes a todos y a todas. La Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación adelanta una investigación por delitos contra la administración pública en su modalidad de corrupción de funcionarios públicos, contra el orden económico en su modalidad de blanqueo de capitales y contra la seguridad colectiva en la modalidad de asociación ilícita para delinquir por el pago indebido a funcionarios públicos a través de sociedades anónimas, entre las que se encuentra Blue Apple Service Inc., Dover Agency, Blanche International Inc., Nightmare Overseas Corporation y Corporación Libuma S.A. Esta investigación fue formalmente iniciada el 11 de septiembre del año 2017 por el despacho de la Procuraduría General de la Nación, o sea, por mi despacho. Y se encuentran vinculadas las empresas Constructora Conalvías S.A., Constructora MECO S.A., Constructora Roxa S.A., Constructora Bagatrac S.A., Ingeniería REC S.A., GS Contractor, Grupo Corporativo GSSA y Conceptos y Espacios, así como altos exfuncionarios públicos que se desempeñaban en el Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Vivienda para los años 2011-2012, principalmente. Un ex oficial de la banca privada y un abogado particular, quienes realizaron operaciones financieras y estructuraron sociedades para el movimiento del dinero ilícito, producto de la corrupción. Los hechos que se investigan han demostrado que exfuncionarios públicos del Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Vivienda le exigieron a empresarios del sector de la construcción que mantenían contratos adjudicados con el Estado para el periodo 2011-2012 un porcentaje relacionado con el valor de la obra, a cambio de la agilización de los trámites administrativos para la ejecución de las obras, así como los desembolsos de dinero del Estado a favor del respectivo contratista. De no hacerlo, se dificultarían las gestiones de cobro por los avances de obra, entre otras afectaciones. Estos pagos indebidos debían ser depositados a la sociedad anónima Blue Apple Service, quien a través de 5 cuentas bancarias en 3 distintos bancos de la localidad manejó aproximadamente 40 millones de dólares. Estos 3 bancos ordenaron el cierre de estas cuentas bancarias luego de considerar que las operaciones eran inusuales y fuera del perfil transaccional. Se ha logrado identificar las formas utilizadas para el blanqueo de capitales, tendiente a dar apariencia de licitud a los movimientos de los dineros mal habidos, principalmente a través del factoraje estructurado por una subsidiaria de Global Bank Corporation, denominada Factor Global, cesiones de crédito, adquisición de bienes inmuebles y pagos directos, para lo cual también fueron utilizadas otras personas jurídicas como Dover Agency Inc., Blanche International Inc., Nightmare Overseas Corporation y Corporación Libuma S.A., empresas de papel que fueron creadas para mover el dinero público. Al día de hoy, se ha logrado la recuperación de 20 millones de dólares y se han vinculado a 33 personas, de las cuales uno es un ex oficial bancario, quien era el encargado de las operaciones financieras, un abogado particular encargado de realizar las sociedades anónimas, 3 exfuncionarios públicos y 7 empresarios. De igual manera, se han realizado 5 acuerdos de colaboración eficaz, de los cuales 3 han sido validados por la autoridad jurisdiccional. En cuanto al delito de corrupción, cuya pena para los servidores públicos es de 2 a 4 años y de 3 a 6 años para los particulares, los empresarios como particulares ya han rendido indagatoria y han aportado prueba sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se dieron los hechos. Han identificado para quiénes era el dinero,
cómo se ejecutaba el dinero, quiénes integraban la organización criminal, el uso de facturas falsas para dar apariencia de licitud al dinero público, el destino de las ganancias, además de devolver el dinero ilícito. La colaboración eficaz de los empresarios corroboró nuestra teoría del caso en torno a un mecanismo orientado a dar apariencia de licitud a la coima. De igual forma, nos han suministrado información valiosa sobre nuevos hechos que evidencian la comisión de otros delitos que están originando la apertura de nuevas investigaciones. En cuanto al blanqueo de capitales, cuya pena es de 5 a 12 años de prisión, están siendo procesadas 21 personas, de las cuales 3 están sujetas a detención preventiva, y la Fiscalía ampliará la formulación de cargos a otras personas. En lo que respecta a la asociación ilícita para delinquir, la pena es de 6 a 12 años de prisión cuando el fin es el blanqueo de capitales, y están siendo procesadas 3 personas, de las cuales 2 están sujetas a detención preventiva. Han sido tramitadas las asistencias internacionales a los Estados Unidos, China, Suiza, Islas Vírgenes Británicas y Hong Kong para la recuperación de estos activos transferidos por sociedades panameñas que crearon para guardar el dinero, entre las que se identifican The Yap Investment Corporation y la propia Neymar Overseas Corporation, entre otras. Esta es otra investigación compleja de corrupción, en la que se descubre más dinero público sustraído por servidores públicos que traicionaron al Estado. De allí que es importante, tal y como he expresado en distintos comunicados al país, que el compromiso sea de toda la sociedad panameña, porque la institucionalidad y la ética no puede supeditarse a la trampa y al juegavivo, aunado a que dinero público aún reposa en manos de los corruptos que, pese a las pruebas que sustentan los expedientes, se niegan a devolverlo bajo argucias legales y prácticas dilatorias para no enfrentar en audiencias a la justicia panameña y ser condenados por los delitos cometidos. Una vez hecho este comunicado, me parece oportuno nuevamente hacer una gráfica y presentarles cuál es la teoría del caso en el expediente BAS o Blue Apple Service. De prensa que se realiza desde el Ministerio Público ha hablado la procuradora Kenia Isolda Porcel sobre el sonado caso Blue Apple. Ha hecho un recuento de esta investigación que inició el 11 de septiembre de 2017, en la que ha mencionado por lo menos a unas 7 constructoras que estarían involucradas en lo mismo. El centro del caso es que al parecer exigieron empresarios y exfuncionarios entre el periodo 2011 y 2012 del MIBIO del Ministerio Público pagos o un porcentaje por el valor de las obras que se realizaban, pues sobre pretexto de que se agilizaran algunos pagos. Estos funcionarios, como les he detallado, serían del MIBIOD y del Ministerio de Obras Públicas. Hay también involucrado un ex oficial de la banca privada y un abogado particular. Se habla de que hasta el momento se han recuperado unos 20 millones de dólares y que hay 3 personas procesadas y bajo detención preventiva por este caso Blue Apple. En este momento, las imágenes que vemos en directo corresponden
a unas gráficas que está mostrando la procuradora Kenia Porcel para detallar aún más de qué se trata este sonado caso de pues, la manzana azul, en español Blue Apple, como se le ha conocido, y que ya tiene un tiempo pues dándose a conocer detalles en los periódicos, en los diarios locales. Hay otros que le han llamado el caso Odebrecht local, porque tendría un modus operandi similar al que se ha denunciado en el mundo con este sonado caso. Sin embargo, pues es panameño, y aquí se están detallando los últimos puntos o señalamientos de esta investigación, que ya tendría por lo menos unos 3 meses en ejecución, pero que ha dado los resultados que se ha mostrado hasta el momento: 20 millones recuperados. Vamos a volver entonces nuestra señal hasta la Procuraduría de la Nación, en donde se siguen detallando informaciones de este caso Blue Apple. Bien, les hemos hecho el recuento de momento de pues lo dicho por la procuradora Kenia Porcel. Importante pues que ha mencionado pues las constructoras que estarían involucradas, constructoras que han llevado grandes proyectos de infraestructura local: MECO, por ejemplo, S.A., Conalvías S.A., Roxa S.A., Ingeniería REC S.A., Conceptos y Espacios S.A. es otra de las constructoras que ha mencionado la procuradora Kenia Porcel. Se han formulado cargos, importante también mencionarlo, ya han mencionado por lo menos unos 3 a las personas involucradas: asociación ilícita para delinquir, peculado ha sido otro de los cargos ya formulados de este caso, que ha iniciado a investigarse, según ha detallado hoy la procuradora, desde el 11 de septiembre de 2017. Vamos a esperar entonces recuperar el audio desde esta conferencia de prensa para poder tener acceso a estas gráficas que está mostrando de cómo ha avanzado esta investigación importante para el país y que ha conmocionado también a la opinión pública. Tiene involucrados a exfuncionarios de entre los años 2011 y 2012, tanto del Ministerio de Vivienda como también del Ministerio de Obras Públicas. Corresponden a la pasada administración. Serían altos funcionarios que ya, pues algunos, como ustedes conocen, están bajo medidas de detención preventiva, por ejemplo. Bien, seguimos en esta cobertura desde la conferencia de prensa que se brinda desde el Ministerio Público. Hoy ha hecho la procuradora Kenia Porcel importantes señalaciones o señalamientos, debo corregir, en el caso Blue Apple, que se está investigando desde septiembre pasado aquí en Panamá. Les he mencionado que hay 3 personas que ya están siendo procesadas o que tienen alguna medida, y se han ordenado diferentes detenciones y conducciones. Para lo cual los beneficiarios finales, que vienen a ser las personas que están acá, los que tramaron la coima y el blanqueo de capitales, crean estas sociedades. Entonces, en estos momentos hemos acreditado ya la parte de corrupción, el tema de blanqueo de capitales y la asociación ilícita para delinquir. ¿Por qué? Porque nuestro Código Penal establece que en los casos en donde 3 o más personas se unan para establecer o para realizar actividades de blanqueo de capitales, incurren en este otro delito que se denomina asociación ilícita para delinquir. Es importante que quede claro que todo esto se da en el periodo 2011-2012. Se crean las sociedades fachadas, se crean sociedades de papel. Las cuentas son por 1 año y el objetivo era darle licitud al dinero producto de la corrupción. Esta persona que trabajó en la subsidiaria del Factor Global a través de Factory, aquí es importante señalar también que la figura del factoraje es una figura legal y correcta, es un acto de comercio. Sin embargo, las facturas que se utilizaron para estas actividades todas eran falsas, facturas falsas, y a su vez de aquí se giraban cheques a una sociedad de papel, que a su vez el dinero pasaba a bancos locales para luego salir de la República de Panamá. Entonces este es el caso BAS, en donde se hace mucha alusión a Blue Apple Service porque es la sociedad que más dinero manejó, pero no fue la única, es toda una estructura de una organización criminal que trabajó para estratificar dinero y poder finalmente pues llegar a los beneficiarios finales que vienen a ser estas personas. ¿Qué ha ocurrido en 3 meses de investigación? En 3 meses de investigación hemos podido determinar que fueron lavados o blanqueados 40 millones de dólares.
que se ha podido recuperar 20 millones de dólares y que en bienes apreendidos tenemos aproximadamente 5 millones de dólares. Aquí también es importante señalar que se han hecho algunos acuerdos de colaboración. Estos acuerdos de colaboración, de los 5, 3 han sido validados ante los tribunales a las empresas REC, MECO y ROPSA. ¿Cuál ha sido la virtud o un elemento fundamental en esta investigación? Que la teoría del caso que el Ministerio Público manejaba, toda la información financiera, los cheques que conseguimos de la Cámara de Compensación del Banco Nacional, todos los contratos de factoraje que reposaban en Global Bank, la información de la Dirección de Contrataciones Públicas, todos los expedientes de las gestiones de cobro del Ministerio de Economía y Finanzas, toda esa información que nosotros teníamos y la trazabilidad con las declaraciones de las personas que participaron en el acto de corrupción, pudimos ahora sí tener toda la estructura completa. Y lo más importante es que están dando mucha más información en donde está saliendo otros casos y otras investigaciones que ya se están abriendo en todas las circunstancias por corrupción, es decir, por el uso del dinero público y cómo funcionarios públicos se llevaron el dinero del Estado. Otro aspecto importante, esta persona era fundamental, era como una torre de control, porque tenía el control de acá de sus jefes y también tenía la capacidad de manejar toda la estructura que le seguía al enlazar al abogado y al banquero en la trama de corrupción y por supuesto a través de la figura del blanqueo de capitales. En conclusión, comunico a la ciudadanía, comunico al país que tanto que se habla, como yo bien manifesté en noviembre del 2017, teníamos una investigación fuerte, pero una investigación que tenía que ser reservada. ¿Por qué? Porque estábamos trabajando con colaboradores y porque nos podíamos encontrar que el dinero todavía pudiese alguno otro más salir porque hemos podido descubrir mucho, pero además de eso porque hay colaboración. Hoy puedo informar al país que es una investigación compleja, una investigación en donde nuevamente el dinero público se lo llevaron hacia otras jurisdicciones, pero ya tenemos las asistencias, se están tramitando y ya tenemos ubicado a estos exfuncionarios y también quiero señalar que están saliendo otros exfuncionarios más. Con respecto a estas personas que están acá, todas están amparadas con fuero penal electoral y se está solicitando al Tribunal Electoral el levantamiento de los fueros para poder procesarlos. Muchas gracias y estoy en disposición de las preguntas. Señora Procuradora, vamos a hacer la ronda de preguntas por todos los colegas que están aquí presentes. Iniciamos con José Garibaldi. Bien importantes y reveladoras las informaciones que ha mostrado la procuradora Kenia Porcel sobre este caso Blue Apple. En sus palabras ha dicho abiertamente se ha lavado 40.6 millones de dólares, dinero que provenía de empresas constructoras que ya ha mencionado sus nombres y se están investigando 113 sociedades anónimas en este caso. Vamos a escuchar las preguntas a la procuradora Porcel. Sí, procuradora, para tener claros, ¿qué fue lo que hizo, o si lo ha podido determinar la investigación, qué fue lo que hizo que las transacciones, o que no hubiese transacciones después del año 2012, y para tener claros el estatus que tienen estos exfuncionarios involucrados en la investigación y si hay funcionarios del actual gobierno que son parte de esta investigación en lo que ustedes han podido determinar? Bien, de lo que se ha podido determinar hasta ahora es que son exfuncionarios, están bajo el amparo de fueros penales electorales. No hay funcionarios hasta este momento identificados de esta administración y el periodo que se da de 2011 a 2012 es
básicamente o se sustenta en que son las empresas que en ese momento tenían determinados negocios o determinadas actividades de construcción con el Estado. Entonces, el periodo y la vigencia incluso de las sociedades es de 2011 a 2012. Las sociedades se crearon y las cerraron después de un año. Las sociedades de papel se crearon para eso, para mover dinero público producto de la corrupción. Marlene Testa, La Estrella. Quisiera saber, usted mencionó que se dieron en Banesco, Capital Bank y Banco General, se registraron cuentas que fueron cerradas. Cuando las cuentas son cerradas, los oficiales de crédito envían un reporte a la UAF en donde registran operaciones sospechosas. Quisiera saber qué dicen esos reportes y qué hizo la UAF en su momento. Gracias, muy importante y atinada su pregunta. Efectivamente, los bancos abrieron 5 cuentas bancarias y cerraron las cuentas bancarias al determinar que era irregular e inusual el manejo que se estaba dando a esas cuentas. Y estos 3 bancos, Banesco, Capital Bank y Banco General, emitieron las alertas o la información correspondiente a la unidad de análisis financiero. La UAF no hizo nada en su momento. En estos momentos es parte de la investigación que está haciendo la Fiscalía Anticorrupción en este sentido. Milene Madrid, de la Secretaría. Bueno, los nombres no se los voy a decir, pero he dado suficientes elementos para que se considere quiénes pueden ser. Eran las más altas autoridades en el Ministerio de Obras Públicas y en el Ministerio de Vivienda. Y entiendo que era el director de Contrataciones Públicas del Ministerio de Obras Públicas quien hacía el pedido de coima. Procuradora, buenas tardes. Los 20 millones que fueron recuperados, que fueron aquí en Panamá, ¿cuántos calculan ustedes que hay en el extranjero? En el extranjero tenemos identificado 9 millones de dólares, 20 millones recuperados en Panamá, producto de los miembros de la empresa de la construcción que han aceptado la comisión del delito de corrupción y a su vez han devuelto o han hecho los acuerdos en la devolución del dinero. La gran mayoría de las personas investigadas tienen el fuero penal electoral, cuando usted habla de más de 30 personas. Sí, no todas las personas, más de 30 personas, pero los que estamos señalando acá son fundamentalmente los que están amparados con fuero penal electoral. Manuel Rodríguez. Procuradora, de las personas que han postulado cargos, ¿cuántas han comparecido a la Fiscalía y cuántas se encuentran fuera del país o se ha decretado alerta roja? A uno se le ha decretado alerta roja y está fuera del país. 2 están en FISC, hay 3 personas detenidas, hay otro grupo de personas a quienes se les ha aplicado medidas cautelares distintas a la detención preventiva, porque dicho sea de paso, importante señalar que algunas de las personas que aparecen en alguna de estas estructuras jurídicas o de estas sociedades están negando incluso haber participado en ellas. Si es así, se incorpora un nuevo delito que es el de falsedad ideológica. Y las otras personas que aparecen están en estos momentos amparadas con fuero penal electoral. Procuradora, usted dijo que varias de ellas se acogieron a la delación premiada, ¿verdad? El acuerdo. Pero eso ha salido más nombres de allí. ¿Cuántos nombres más que ustedes están investigando de ese acuerdo con estos personajes? Y si son los que están detenidos los que se acogieron a ese acuerdo. No, de las personas que están detenidas, ninguna se ha acogido a acuerdo. Es de las personas que están por el delito de corrupción que han hecho acuerdo, y no solamente ha sido la aceptación de cargos a través de la declaración indagatoria, sino que han suministrado toda la información de cómo operaba la organización criminal. Además de esto, han dado información y documentos, han estado aportando documentos de otros tipos penales y de otros delitos, de otros hechos que se dieron y que guarda relación con más delitos o más corrupción en el periodo pasado. En el listado de las empresas involucradas no aparece la constructora Odebrecht. No. Se habla de que también hay empresas relacionadas con los casinos, ¿es cierto?
Hasta este momento tenemos estas 7 empresas que he manifestado. Hasta este momento. Llevamos 3 meses de investigación. Eso no significa que en la medida en que nosotros todavía continuemos investigando, porque la investigación continúa, puedan salir otras personas jurídicas y otras personas naturales. Pero hasta este momento solo lo que está allí. No, disculpe. Carolina Sánchez. Procurador, usted habló de 5 millones en bienes incautados, pero se podría decir qué tipo de bienes. Villas, apartamentos, casas, carros. Valor, Aproximadamente 5 millones en bienes. Procuradora, los beneficiarios finales de estas 5 sociedades o empresas que tiene ahí correspondían a los altos mandos de los ministerios involucrados. Sí. Sí, quisiera saber si, descubierto ya este esquema, hay alguna sanción para evitar que estas empresas sigan licitando con el Estado, o si ese sería parte del proceso del acuerdo, o hay algo visto en ese camino. No, nosotros vemos la parte penal y la jurisdicción penal es acreditar un delito, quiénes son los autores y partícipes. El tema de contrataciones con el Estado ya excede las competencias del Ministerio Público. ¿Qué parámetros marcaban los acuerdos que se validaron con estas 5 personas? Bueno, colaboración, aceptación de cargos, colaboración eficaz, devolución del dinero total recibido, o mejor dicho, devolución del dinero entregado, producto de las obras, y además de eso, información para el descubrimiento de toda la trama de blanqueo de capitales, y además de eso, información sobre otros hechos de corrupción que se dieron. ¿Y esa información de esas personas fueron los del funcionario o otras personas o de los que ya están bajo detención en este momento? No, información de la misma trama de corrupción y de blanqueo de capitales, pero asimismo información sobre otros hechos paralelos que se dieron y que constituyen delito y que el Ministerio Público está abriendo nuevas investigaciones. Procuradora, una pregunta que más que todo va en general. Cuando se dan este tipo de acuerdos que las personas ven, cuando llegan las condenas y los años que se le dan a estas personas de cárcel versus el dinero que se roban, hay cierta insatisfacción por eso. ¿Qué decirle a las personas cuando dicen se roban muchos millones de dólares y al final no pagan nada? No. Cuando se hace un acuerdo, cuando la suma de dinero que le aparece imputada o señalada o que es responsable la persona, en la jurisdicción penal esa es la suma de dinero que tiene que devolver. No es que va a devolver menos o va a devolver más, no, es la suma de dinero que se le endilga. Si a alguno de ellos se le endilgó 3 millones de dólares, tiene que devolver 3 millones de dólares. Ahora, su pregunta es muy atinada también en el sentido que la recuperación del dinero sería la parte del comiso y una pena accesoria. La pena principal es la pena de prisión o bien el día multa. Son 2 penas principales y es una decisión del tribunal establecer cuál de las 2 penas es. Aquí es importante señalar, las leyes están, el Ministerio Público aplica la ley como está y nosotros no tenemos un criterio discrecional para decir que alguien va a devolver menos. Eso no se hace, no se ha hecho. Y entiendo también que hay algo que puede darse algún tipo de desinformación con respecto a los 2 acuerdos, del caso Guardia y el caso Salerno. Pero en ambos acuerdos la pena principal de prisión se estableció y el comiso de los bienes en su totalidad también se entregó. ¿Ya se estableció la pena que se le va a poner a estos personajes que hicieron el acuerdo? No. ¿O esto viene después en la audiencia con los... No se ha establecido aún. Estamos en el acuerdo de colaboración. ¿Qué papel ha jugado la superintendencia de bancos en todo esto, teniendo en cuenta que hubo bancos que sí cerraron las cuentas y hubo otros que siguió operando y siguió permitiendo la entrada de facturas falsas? Un papel importante, y les cuento. Cuando estábamos en el caso New Business, allí también salió la figura del factoraje, no sé si lo recuerdan, del factory. Y allí, a raíz de eso, la Fiscalía de Crimen Organizado inició la investigación y entró al Factor Global a buscar información. Allí la superintendencia
nos brindó colaboración y el expediente cuenta con un informe de la superintendencia. A nivel de la jurisdicción penal hemos tenido el apoyo y la colaboración de la superintendencia. A nivel administrativo, sobre cuáles serían las medidas que la superintendencia tomaría, eso es a nivel administrativo y allí no entra el Ministerio Público. Procuradora, generalmente cuando una empresa está dispuesta a dar dinero, producto que está ganando un contrato, quiere decir que le sobra dinero de lo que realmente cuesta la obra. Quisiera saber si en este esquema algunos de los que han colaborado en la investigación le han dicho que el precio pactado por las obras, obviamente hay un sobreprecio del cual les daba. Hasta este momento no. Hasta este momento estas empresas tenían ya sus contratos y es cuando son llamadas y se les exige la coima entre el 5 y el 10% del valor de la obra, a cambio de desembolso y agilización de trámites. Por supuesto, si yo no accedo, entonces la conclusión es que no va a haber desembolsos oportunos ni va a haber la agilización de los trámites oportunos y trae otra consecuencia, el uso de las fianzas e incumplir el contrato con el Estado. Esa es la realidad que tenemos acreditada de las declaraciones que tenemos en el expediente. Procuradora, hay varias empresas que están involucradas en este caso de investigación. Producto de estos acuerdos, estas empresas se contempla que puedan quedar inhabilitadas para contratar con el Estado. Esa es decisión de otro órgano de poder, no del Ministerio Público. Su participación. Sí. La procuradora Sí. También he querido transmitir al país, a raíz de los últimos acontecimientos que se han dado en los temas que guardan relación con corrupción, que esta institución, desde el día 1 de mi llegada, hay un compromiso frontal en la lucha contra la corrupción. Nosotros hemos reestructurado las fiscalías anticorrupción y hemos recuperado una cantidad de millones de dólares para el pueblo panameño que nunca antes se hizo y que nunca ninguna administración hizo. Yo quiero decirles también que el tema de la corrupción es un tema que todos nos tenemos que arropar en el concepto de corrupción, porque la corrupción daña al país y nos daña a todos. En este sentido, debo señalar que para que todos, o buscando un criterio amplio para la lucha contra la corrupción, sería oportuno hacer algunos ajustes y es unas recomendaciones que me permito llevar a la mesa del pueblo panameño, y son las siguientes. En la Asamblea hay una ley de extinción de dominio. Yo creo que es importante que se le dé trámite a esa ley, ese proyecto de ley de extinción del dominio, para que a través de una jurisdicción especial se puedan quitar los bienes a los corruptos y de esa misma manera no necesariamente se tenga que esperar a la sentencia penal o a la jurisdicción penal para poder quitar los bienes a los corruptos. Hay otro proyecto de ley, la ley de no prescripción de los delitos de corrupción. Aquí se pide que se investigue todo, pero es que el Ministerio Público tiene disposiciones en el Código Penal donde hay fechas de prescripción. Pero si esa ley pasa, ningún delito contra la administración pública, ningún delito de corrupción, de enriquecimiento injustificado, ninguno de estos delitos prescribiría y el Ministerio Público podría llevar las investigaciones hasta las últimas consecuencias. Hay otro elemento importante, hay que aumentar las penas en los delitos de corrupción. Como bien manifesté, de 2 a 4 años es la pena por corrupción, pero de hurto pecuario es de 6 a 8 años de prisión. ¿Qué vale más? Es solamente el intentar transmitir al país que la lucha contra la corrupción es de todos y que el Ministerio Público entiende su rol y lo está jugando como corresponde en derecho. También hay otra inquietud en la sociedad panameña que guarda relación con el tema de la reserva de nombres. El día 9 de noviembre, el Ministerio Público, en audiencia pública, informó al país sobre la situación del caso Odebrecht. En esa audiencia y en la presentación que yo hice, aquí está. Aquí dice claramente que para el mes de diciembre del 2017, en una audiencia pública, el país conocería quiénes eran las personas que estaban en la trama de corrupción del caso Odebrecht. La audiencia pública se hizo el 9 de noviembre, un mes antes. El Ministerio Público cumplió.
pero entendiendo que hay algunas personas que no tienen todos los nombres y que ascienden a más de 62, 63 personas, he girado indicaciones a prensa para que la presentación que hizo la fiscal en el acto de audiencia pueda ser acceso de todos, para que en USB o la información del acto de audiencia todos puedan tenerla y puedan revisar toda la lista de nombres de personas naturales y jurídicas. Esto lo podemos hacer porque ya es información pública que se dio en una audiencia oral. Ahora bien, hay una realidad, y es que se acusa o se señala que el Ministerio Público encubre, guarda y no da información. En este sentido, voy a presentar en los próximos días a la Asamblea Nacional un proyecto de ley en donde solicitamos, haciendo uso de mi iniciativa legislativa, una excepción a la regla de la reserva para que haya publicidad en los delitos de corrupción, para que haya publicidad en los delitos de enriquecimiento injustificado o enriquecimiento ilícito. De esta manera, bajo la iniciativa legislativa, que se debata donde corresponde la publicidad en los casos que hay corrupción y en los casos en donde está en juego el patrimonio del Estado. De esa manera, el pueblo panameño sabrá desde el inicio quiénes se llevaron el dinero público y podrán convertirse en colaboradores del Ministerio Público, informando ese vecino que de la noche a la mañana se hizo millonario y no sabemos por qué. Entonces, ante esta realidad, nosotros vamos a hacer uso de la iniciativa legislativa para procurar quitar el velo de la reserva y que haya publicidad en los delitos contra la administración pública. Creo que de esa manera el Ministerio Público da un paso adelante para la transparencia y para la rendición de cuentas, porque en el Ministerio Público se investiga a todo y a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los colegas y le vamos Bien, ha finalizado la conferencia de prensa desde la Procuraduría General de la Nación relacionada al caso Blue Apple, que se había manejado con mucho hermetismo, pero que hoy se han revelado datos importantes en esta investigación que apenas tiene 3 meses. El clamor popular a esta hora es que no se han dicho los nombres de las personas involucradas y pues se ha hablado de acuerdos de colaboración eficaz, 5 de estos, pero que no han sido con las personas que se encuentran ahora bajo detención. Han quedado muchas dudas en el aire que deberían ser aclaradas, y más se sabe por la prensa local que por esta conferencia en la que hoy, pues si bien es cierto sí se han dado algunos datos, pero falta este punto importante de revelar quiénes están detrás de este nuevo caso de corrupción que sacude al país. Nosotros, por supuesto, vamos a llevarles toda la información del caso Blue Apple aquí en nuestras emisiones informativas.